Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Comienza diciendo este versículo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo exhorta a todos para ser agradables a Dios, tanto en vida como también en muerte. Además apunta ahora una razón que debe de impulsar al creyente en esa dirección, ya que afirma que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Note que las acciones de los creyentes, sus obras hechas mientras están en el cuerpo, no terminan en el tiempo de su vida terrenal. Es por ello que el apóstol Juan escribe y dice que: y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante, así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de sus fatigas porque sus obras van con ellos. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13. Dios está declarando que son felices o bienaventurados quienes mueren en el Señor. Esta expresión corresponde a quienes han creído en Él y están también vitalmente unidos a Él, y por tanto, en Él son los que parten de esta vida en comunión con el Señor. De este modo se está refiriendo aquí el apóstol a la muerte de los cristianos, como señala la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Pero también es cierto que este versículo tiene relación directa con los muertos en la segunda parte de la tribulación, pero no cabe duda que tiene que ver por extensión con todos los creyentes que mueren en el Señor. La razón de la bienaventuranza es que descansan de sus trabajos, ya que los bienaventurados, que son creyentes, mueren y concluyen para ellos las dificultades y problemas propios de la temporalidad para entrar a disfrutar de las bendiciones en la presencia del Señor. No se trata, como ya se ha dicho anteriormente, de un reposo inactivo, sino del glorioso disfrute en la presencia con Jesús. La consecuencia propia del creyente en el mundo, a la que Cristo se refirió cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16 y versículo 33. Por tanto, esto concluye por lo que el apóstol escribía que lo más deseado para él era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1 y versículo 23. El cristiano afligido vive con la vida puesta en el cielo, donde es su ciudadanía y además donde está su casa eterna, soportando además las aflicciones que despiertan en él el anhelo de la patria celestial, produciendo un eterno peso de gloria, como señala el capítulo 4 y versículo 17. El segundo elemento de bendición es que descansan del conflicto, pero sus obras marchan a su lado o siguen tras ellos. Note que se trata de las obras con que manifestaron su fidelidad, ya que, como enseña el apóstol, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Nótese que no se trata tanto de acciones puntuales, sino de un vivir en el buen obrar, que fue propio de Jesús y que es propio también del creyente en la medida que el Espíritu reproduzca al Señor en la vida personal. Esta obra hecha en el poder del Espíritu sigue al creyente y son elementos
que glorifican a Dios, como señala Mateo capítulo 5 y versículo 16. Pablo acaba de referirse en los versículos anteriores a la fe, pero la fe que no obra no es verdaderamente fe, sino mera credulidad, como así señala Santiago capítulo 2 versículo 17 y versículo 26. El buen obrar no se practica para ser santo, sino porque ya se es santo. Ese buen obrar fue manifestado en plenitud en Cristo, que anduvo haciendo bienes. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 38. Por tanto, solo es posible vivir en la dimensión que Dios demanda en la medida en que se viva a Cristo. Y también así lo enseña el apóstol Pedro, cuando dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Y es por esta razón que las obras no van por delante de los creyentes para exigir una recompensa, sino que los acompañan como si se tratase de una escolta personal. Sigue diciendo este versículo: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo habla aquí del tribunal de Cristo, introduciendo en el escrito una referencia a la doctrina del examen de los que los creyentes han hecho con su vida terrenal. Es sin duda un tema extenso, cuyo estudio amplio no corresponde al comentario de una frase en un versículo. Sin embargo, será bueno sintetizarla para afirmar lo que la Biblia enseña sobre esto, ya que el apóstol reitera la doctrina expresada en la primera epístola, es decir, en 1 de Corintios capítulo 3 y los versículos 11 al 25. Las características principales de este juicio, en el que la comparecencia no es de perdidos, sino de creyentes. Es por eso que note que son ineludibles cuando dice que sabemos, y también general para los creyentes cuando dice todos nosotros, es decir, público. También seremos manifestados, ya que el juez, Cristo, es el examen, lo que haya hecho en el cuerpo. Por tanto, habrá recompensas personales. Cada uno recibirá. Las palabras que definen esta comparecencia tienen que ver con lo que se traduce como tribunal, concretamente aquí en el sustantivo que significa literalmente paso, gradas, sitial o tribuna, ya que deriva del verbo dar pasos. En el griego helenístico y en el campo de la administración y del derecho se usa como un tecnicismo para designar una sede o tribuna pública. Se utiliza también para referirse al lugar de alta dignidad, en donde se sentaban los altos funcionarios romanos para ejercer las funciones de juez, como a modo de ejemplo, el lugar donde se sentó, por ejemplo, Pilato para juzgar a Jesús. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 2 hacen referencia al tribunal de Cristo, una en este versículo y otra en Romanos capítulo 14 y versículo 10. Es por eso que debemos de entender a la luz de este versículo que todos los creyentes hemos de comparecer ante ese trono de justicia en el cual estará sentado el Señor Jesús, destacando aquí la posición elevada del que juzga. El tribunal de Cristo no tiene ninguna relación con el trono blanco, llamado generalmente juicio final, como dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. La confusión obedece al hecho de considerar una sola resurrección final y un solo juicio escatológico. Sin embargo, se ha considerado ya que existen varias resurrecciones
entre la que está la correspondiente a los creyentes que han sido justificados por la fe. El tiempo del evento tendrá lugar luego de la resurrección de los creyentes y de la transformación de los vivos, en la venida de Cristo para buscar a los suyos. Y una de las razones es la de las recompensas que están asociadas con la resurrección, como así señala también el Evangelio de Lucas, capítulo 14 y los versículos 13 y 14. La resurrección es, como se ha considerado antes, parte integral del proceso de la dotación del cuerpo en quienes han dormido en Cristo y también la transformación de los que están vivos en aquel tiempo. El apóstol Juan le fue revelado que cuando los creyentes vengan con Cristo, habrán sido vestidos con vestiduras blancas, en sentido metafórico, que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Estas acciones no son la justicia imputada de Cristo. El lugar del tribunal de Cristo tiene necesariamente que ser en la esfera celestial, a donde son trasladados los creyentes en la resurrección y en la transformación al retorno de Cristo para juzgarlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. El mismo apóstol hace referencia a esto en el versículo 8. El juez no es otro que Cristo, el que ocupa el tribunal, como se aprecia en el versículo. En la enseñanza sobre este tema, el apóstol escribe: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Cristo tiene que ser el juez, ya que Dios entregó todo juicio en su mano. Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 27. Sin duda la grandeza del juez sobrecoge, y el mismo Pablo afirma cuando dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pero sobre todo esto no podemos dejar de apreciar que es un juez justo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Note que es un juez que no juzga por apariencia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. De modo que sus ojos lo rodean todo y su luz lo ilumina todo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Sin embargo, aunque influye una respetuosa reverencia, el juez está lleno de amor hacia los que son juzgados, como señala Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Efesios capítulo 5, versículo 25. Los juzgados solo pueden ser los creyentes en Cristo. Y note que el pronombre que Pablo usa en este versículo es personal y ha de aplicarse de este modo cuando escribe y dice nosotros. Es también necesario tener en cuenta que en el tribunal de Cristo comparecen los que antes se atrevieron a juzgar a los hombres. Romanos capítulo 14, versículo 10. Y solo son hermanos, los hijos del mismo Padre. Por tanto, solo son los creyentes quienes compareceremos ante el Señor en su tribunal. El examen de ese juicio no es un asunto de salvación o de perdición. En la economía de la gracia, el salvo no vendrá a juicio por el pecado, como señala Juan capítulo 3, versículo 18 y Romanos capítulo 5, versículo 1. Los pecados pasados, presentes y futuros de cada cristiano fueron cargados sobre Jesús en la sustitución vicaria por el pecador que cree. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Este examen en el tribunal de Cristo será en relación con su vida y su servicio a Dios, de lo que el creyente tiene que dar cuenta, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por tanto, cada uno de los salvos fueron comprados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, y los versículos 19 y 20.
Y es que por esta causa ha dejado de pertenecer al mundo para convertirse en siervo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 18. La evidencia de toda conversión genuina tiene que ver con el servicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para nuestra vida actuar. Romanos capítulo 6, versículo 22. De modo que este examen está íntimamente relacionado con la determinación de la recompensa o de la pérdida de su obra, como así señala 1 Corintios capítulo 3 y los versículos 13 y 14. Pero en el versículo que se considera, Pablo dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De modo que cada creyente comparece para dar cuenta de su administración. Romanos capítulo 14 y los versículos 10 al 12. Note que todo lo que tenemos es don divino de la gracia, y de ahí que cada uno somos un esclavo administrador, a quien se le demandará cuánto se le ha confiado. Lucas capítulo 12 versículo 48. Ya que somos administradores de dones divinos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Y todo creyente tiene algún don, como señala Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. Pero también somos administradores de los bienes materiales y del tiempo. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Por tanto, compareceremos para examen de cómo hemos edificado en la casa de Dios, que es la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 y los versículos 9 al 15. Ya que cada creyente edifica sobre la base sustentadora que es Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Lo que hace conforme a la doctrina establecida, que es también la base de la fe de la Iglesia. Efesios capítulo 2 versículo 20. El examen tiene que ver con los materiales que se han utilizado, ya que bajo la mirada de fuego del Señor, los materiales humanos no resisten la prueba y se queman, mientras que los divinos, esto es procedente de Dios y su gracia, estable y permanecen. El galardón será según la calidad del servicio cristiano, ya que la vida de servicio es vida de compromiso y renuncia. Lucas capítulo 14 y los versículos 26 y 27. Es también de dependencia continua del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10, ya que el juicio es individual. Y Pablo lo precisa con claridad en el versículo cuando dice, porque es necesario que todos nosotros, es decir, para que cada uno. No se trata de un juicio colectivo, aunque todos tienen que comparecer, sino individual de cada uno de los comparecientes. El modo del examen será que poniendo de manifiesto la realidad de lo que cada uno hizo, por eso no habrá nada oculto, que no sea manifestado. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Tampoco se mantendrá cada uno impuro, puesto que será examinado por el fuego. Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No será juzgada tanto la obra en sí misma, sino las intenciones personales por la que fue hecha. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Ya que ninguna apariencia permanecerá, quedando solo las realidades. Y el resultado es natural. Cada uno recibirá según lo que haya hecho. Recompensa conforme al resultado de lo que hizo. Es posible que la obra de alguno hecha en el poder del hombre sea destruida inválida por el fuego escudriñador de Jesucristo. Estos no se perderán,
puesto que, como se ha dicho antes, no es juicio de salvación o condenación, pero serán salvos sin nada que presentar y nada tampoco que recibir, cuando dice como por fuego. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 15. Ahora bien, si cada uno recibirá según lo que haya hecho, tendrá recompensa por la obra realizada conforme a la voluntad de Dios. Estas recompensas se mencionan bajo la figura de coronas, ya que algunos recibirán la corona incorruptible, dada a los vencedores sobre el viejo hombre, ya que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. También otros la recibirán de gozo para los ganadores de almas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19 dice: Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? También estará la recompensa de la corona de vida para los que resistan las pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También la de justicia para los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y finalmente, la corona de gloria para los pastores del rebaño de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4 dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por tanto, cada creyente tendrá recompensas y gloria diferentes. Primera de Corintios capítulo 15 y los versículos 41 y 42 dice: Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y note que será una perpetua manifestación del poder transformador de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y voy concluyendo con esto. Debemos de vivir los cristianos entendiendo que lo que hemos hecho será juzgado. Y es posible que haya un alma salvada, que haya desperdiciado una vida, y eso también será juzgado en el tribunal de Cristo. Pero esto debe de ser un estímulo en nuestro servicio al Señor, ya que nos debe de recordar el principio de Hebreos capítulo 6 versículo 10, que dice: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pablo sabe que los problemas de esta vida valen la pena porque serán recompensados en el tribunal de Cristo. El aparecer delante del tribunal de Cristo es el privilegio de los cristianos, ya que es un asunto de la valoración de las obras e, indirectamente, del carácter, pero no de la determinación del destino. Amigo y amiga oyente, las graves realidades presentadas en este versículo
sirvieron de advertencia a todos los enemigos de Pablo en Corinto. Y la misma palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, por medio de la fe en Cristo, es decir, creyendo en su obra de redención, es Él, Jesucristo, el que nos hace justos delante de Dios. Y esto es algo experimental cuando la persona viene en arrepentimiento a Jesucristo y le recibe en su corazón como su Salvador. De manera que yo te invito ahora a que puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho para recibirle en tu corazón. Ora conmigo y repite ella donde estás y di: Dios eterno, vengo ante ti en arrepentimiento, creyendo que Jesucristo es el Salvador, creyendo que un día tendré que comparecer ante Él. Pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Y me arrepiento de ellos. Te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.